Muy buen día, 7 de la mañana, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Millicent Uribe, don Cristian Cabrera, buen día para Fernando Abreu, muy buenos días para Roselvis Vargas, don Francisco Guillén Blandino y Ray González. Hoy es sábado 7 de junio, meridiano del año. Ojalá que aquellos que aún no han podido cumplir sus metas y promesas de este 2025 entiendan que todavía tienen la oportunidad, que aún no es demasiado tarde, que le queda la mitad del año para poder cumplirlas. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas plataformas, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, estamos como siempre a través de Telefuturo Canal 23, de nuestro canal de YouTube por RCC Media y por nuestra página solfm.com para que usted pueda estar con nosotros, aún tenga que desplazarse, movilizarse en este sábado que, luego de media mañana se convierte en sábado de diligencia para la mayoría de la gente, se convierte en sábado de resolver lo que nos faltó por resolver durante la semana. Bueno, ahí están todas las plataformas para que usted, en lo que se baña, se cambia, se alista y luego sale, pueda permanecer en completa sintonía con nosotros en este día, con su programa, El Sol de los Sábados. Muchas gracias a todos ustedes por madrugar siempre con nosotros, al equipo de producción y por hacer esto posible. Sin ustedes, los oyentes del Sol de los Sábados, sería imposible lograr esto todos los sábados. Bueno, señores, varias noticias durante esta semana. Con lo primero que quisiera iniciar es conmemorando la vida de don Orlando Jorge Mera, que esta semana se cumplieron 3 años de su fatídica partida. Y en ese sentido quiero, como siempre, solidarizarme con nuestro hermano y amigo Orlando Jorge Villegas y con toda su familia, por la partida de don Orlando. Nosotros, uno de los programas especiales que realizamos fue precisamente desde el Ministerio de Medio Ambiente, con don Orlando, pues tratando los diversos temas a propósito de que este pasado día 5, el jueves también, pues se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Y nosotros para esas fechas habíamos estado muy de cerca con don Orlando, compartiendo sobre todo lo que se estaba llevando a cabo desde el Ministerio de Medio Ambiente. Así que nuestra solidaridad siempre con el amigo y hermano Orlando Jorge Villegas. Miren, evidentemente la noticia de esta semana ha sido la reunión de los presidentes en el Consejo Económico y Social, que le han dado apertura a los diálogos que se van a llevar a cabo. 6 mesas técnicas de diálogo que incluyen desde la política bilateral, internacional, laboral, la seguridad fronteriza, la comunidad fronteriza, etcétera. 6 mesas de diálogo se han abierto para que los equipos técnicos de los 4 presidentes, de los equipos representantes de los 4 presidentes, porque hay que recordar algo importante aquí. No hay una representación directa de partidos en la conversación de los 4 presidentes. ¿Y por qué digo que no hay una conversación directa? Porque en ningún momento ustedes han visto que se habla de la representación del PLD o de la Fuerza del Pueblo o del PRM. No, se está hablando de los 4 presidentes vivos que nosotros tenemos en la República Dominicana, más no una representación directa de los partidos, aunque evidentemente, usted hablar de Danilo Medina
el sinónimo de Danilo Medina no es otro que PLD. Usted hablar de Leonel Fernández, el sinónimo de Leonel Fernández no es otro que Fuerza del Pueblo. Y así sucesivamente con el presidente Hipólito Mejía y con el presidente Luis Abinader. A lo que me refiero es que los equipos técnicos que van a estar en estas labores, aunque pertenecen evidentemente a la militancia y a las filas de estos partidos, están en representación de los presidentes. Y esa decisión, que fue una decisión acertada, se llevó a cabo, se tomó en cuenta, porque de lo contrario hubiese tenido que este esfuerzo estar vinculado a todo el sistema de partidos de la República Dominicana. No solamente a los partidos mayoritarios, que son los que están representados en esa comisión. Y evidentemente estos partidos mayoritarios son los que han dado como fruto presidentes. Son los que han dado como fruto presidentes, aunque, digamos, el presidente Hipólito Mejía fue presidente en el otrora PRD y no hay una representación del PRD, que a diferencia del presidente Fernández, como fue presidente en el PLD, sí hay una del PLD, que es Danilo, y sí hay una de la Fuerza del Pueblo, que es Leonel. Pero destaco esta, digamos, decisión estratégica tomada por los 4 presidentes y por las mesas de negociación de que no fueran realmente los partidos, sino los presidentes. Usted dirá, bueno, pero tal vez no es un ejercicio tan democrático. Mire, a veces en la democracia hay que limitar los que accionan y los que dialogan para verdaderamente conseguir un resultado y sacarle provecho a ese resultado, porque una de las medidas que se tomó, que también salió esta semana, fue la carta firmada por ellos 4, los 4 presidentes, enviada a los estamentos de la Organización de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, sobre todo dirigida a los países con poder de veto en el Consejo de Seguridad, porque cada vez que se ha intentado tomar una decisión y el canciller en una de sus últimas exposiciones lo planteó, dijo, bueno, pero yo estoy aquí cansado prácticamente de mendigarle, de llorarle a Naciones Unidas sobre el tema de Haití. Entonces, cada vez que se va a tomar una decisión en el Consejo Económico y Social, lo que ocurre es que países como China, países como Rusia, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, ven con suspicacia, digamos, la cercanía de Estados Unidos, estratégica, geopolíticamente hablando, con Haití, y eso puede representar una retranca para las decisiones que se vayan a tomar allí, por lo que el esfuerzo que han hecho los 4 presidentes, y sobre todo, yo pienso que hay 2 lecturas fundamentales. Uno, despojarse de sus egos. Despojarse de sus egos. Que bueno, usted dirá, tal vez el presidente Abinader, en comparación con el presidente Fernández o en comparación con el presidente Medina, no es, digamos, un político formado, no es una persona con la elocuencia, por ejemplo, el presidente Fernández en las tribunas internacionales, tal vez no tiene la visión social que sí podía expresar el presidente Danilo Medina. Bueno, bien, ok, pero la situación de Haití es tan apremiante que yo pienso que los 4 presidentes se hayan despojado de sus egos es una representación en alguna medida de madurez política. De madurez política. Y la segunda lectura, evidentemente, es consecuencia positiva de esa madurez política, que es la estabilidad democrática que nosotros estamos presentando. De decirle al mundo, bueno, esta digamos, práctica de que los presidentes, sin importar partido político al que pertenezcan y sin importar las diferencias que tengan, esta práctica que se ve en Estados Unidos, por ejemplo, esta práctica que en algún momento se pudo ver en España, donde los presidentes socialistas y los presidentes del Partido Popular también, cuando se trataba de ataques terroristas, etcétera, pues tenían una visión conjunta para poder solucionar esa situación con los etarras, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, igual con los ataques terroristas y muchos otros temas. Bueno, pues aquí se puede ver la madurez política
y sobre todo la sostenibilidad en la democracia de la República Dominicana. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque nosotros en el 2028 vamos a tener un proceso electoral y a ninguno de los 4 presidentes que están ahí presentes, representantes de las mayores fuerzas políticas de este país, le va a quedar bien en el 28 saltar como de atrás para adelante, cuando ya el simbolismo que representa la semiótica, en este caso la fotografía que ellos se han tomado, los 4 juntos, representa, digamos, evidentemente, no unidad de criterios políticos, ni mucho menos, pero representa, digamos, la estabilidad que requiere un país como el nuestro. Porque los desafíos que nosotros tendremos de cara al proceso electoral del 2028 serán amplios. Amplios van a ser. Van a ser amplios porque estamos hablando de que ellos 4, hay uno solo que aspirará a la presidencia, que es el doctor Leonel Fernández. Pero el presidente actual, el presidente en ejercicio, es un presidente saliente. Y cada vez que hay un presidente saliente, nosotros tenemos, no crisis, pero se generan mayores crispaciones y mayores tensiones en los procesos democráticos. Usted nada más tiene que ver, bueno, el caso del 2012, cuando se concluía, digamos, el ciclo del presidente Fernández para darle paso al presidente Danilo Medina. Hay que recordar, el presidente Medina pasó con un 51.4, o sea, pasó la barda. Luego, en el año 2020, ¿qué no pasó en el 2020? ¿Qué no pasó con una suspensión de elecciones? ¿Qué no pasó con la salida de un partido que tenía 16 años ininterrumpido en el poder? Etcétera. Entonces, de cara al 2028, nosotros vamos a tener un escenario similar como lo tuvimos en el 12 y como lo tuvimos en el 20. Como lo tuvimos en el 20. Con factores que son agravantes. Porque, bueno, si usted en el 20 a uno le cayera bien, usted pudiera decir que asociaciones como Participación Ciudadana jugaban un rol de semiárbitro, que no lo jugaban. Pero usted pudiera decir eso, ya en el 28 no lo puede decir, porque es una entidad que está desmembrada, como están desmembradas la mayoría de las entidades de la sociedad civil, porque sus miembros han acudido al tren gubernamental. Entonces nosotros tenemos una agravante, que es la ausencia de árbitros en la sociedad dominicana. Y de cara al 2028, yo pienso que tanto el Consejo Económico y Social como otros consejos, como el empresariado también, tienen que fortalecerse. Ahora, el empresariado también tiene una pequeña agravante, y es que nunca como ahora, nunca antes como ahora, el empresariado se había decantado tan abiertamente por aspirantes a la presidencia o por perfiles políticos. Nunca antes como ahora. Entonces yo pienso que los 4 presidentes se hayan reunido y den esta muestra de madurez política es conveniente también para nosotros de cara no solamente al tema haitiano, sino sobre todo de cara al proceso electoral del año 2028. Buen día, Melissa. Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, coordinador de este Sol de los Sábados. Atinado comentario inicial, Yuri. Yo estoy de acuerdo contigo en que en comunicación lo veríamos inclusive desde el punto de vista del análisis de la imagen y lo que implica tú tener estos 4 líderes de la política dominicana, 3 en su condición de pasados presidentes y 1 en su condición de presidente actual. Es una señal de madurez política. Esa sería justamente la palabra que yo usaría para describir este encuentro. Creo que manda una imagen bastante optimista y positiva de una cualidad que tal vez los dominicanos y las dominicanas no valoramos en su justa dimensión, pero que desde otras partes del mundo es una condición que nos coloca incluso en una ventaja comparativa en temas, por ejemplo, como la economía. Así es. Lo que eso transmite, señores, además de la madurez, es la estabilidad política y social que se traduce en estabilidad económica de un país que cada vez resulta más atractivo para la inversión extranjera, justamente por eso. Sin embargo, Yuri, no quiero ser también pesimista, pero a mí no me ha convencido del todo la posibilidad de que tanto este tema haitiano como otros temas, y yo lo decía y lo voy a reiterar, a mí me gustaría que esa misma unidad que se ha generado
como parte de esa madurez política para el tema haitiano, también se traduzca en otros temas que son estructurales en la sociedad dominicana y que lo voy a desarrollar más adelante en mi comentario, pero el vacío que se observa aquí en temas estructurales, en temas claves, es enorme. Entonces, ojalá que ese mismo consenso que se ha producido con el tema haitiano se produzca en temas, por ejemplo, como el tránsito. Ayer viernes otra vez colapsó. Que debería ser declarado en emergencia. Por supuesto. El tránsito. Y yo lo conversaba durante esta semana, Milicen, y me decían, óyeme, el presidente de la República tiene que agarrar y cerrar el 5º centenario. Esto es un poco jocoso, pero es cierto. Tiene que agarrar y cerrar el 5º centenario y ahí sentar a todos los agentes de la DGCET y decirle, mire, puede ser el presidente, puede ser un ministro, puede ser un general, puede ser quien sea. Y si es un infractor de la ley, tiene que detenerlo. Claro. A mí me causó mucho pesar, y yo lo dije aquí, que el antiguo director de la DGC, que lo cambiaron hace como 2 meses, dijo que ahora nosotros teníamos una serie de VIP y que por eso se veían mayores motorizados en las calles y vehículos con centellas. Ay, y pero eso no alarmó absolutamente a nadie. Ay, padre amado. Entonces usted se pregunta, ¿quiénes son los VIP? ¿Cuántos son los VIP? ¿Cuál es el criterio para usted ser un VIP? ¿Qué le aporta ese VIP a la sociedad dominicana en términos colectivos para usted garantizarle a ese VIP que llegue a tiempo y que yo llegue tarde? Y que yo no, claro. ¿Usted entiende? Entonces, hay una discriminación que de hecho es anticonstitucional, porque la Constitución en su artículo 39 aboga por el principio de igualdad. Correcto. Entonces, y la gente a veces dice, no, porque tal vez hay un criterio político en lo que se dice. No, pero es que yo recuerdo cuando Gustavo Montalvo era ministro de la presidencia, que le tenía una persecución a los funcionarios que andaban con franqueadores y a la gente que tenía centella. Y de hecho, la gente también que tenía la barra esta LED que ponían en los vehículos que le instalaban para alumbrar. Todo eso, aunque no habíamos llegado, digamos, al nivel que nosotros esperamos como sociedad, todo eso se estaba regularizando y nosotros hemos retrocedido en ese sentido. Se veía mucho menos los motoristas en los elevados, en los túneles, todo eso se había corregido. Entonces, digamos, la situación del tránsito en este país, yo vi esta semana, vi a la procuradora en un foro que se realizó y dijo, en este país mueren más personas por accidentes de tránsito que por delincuencia, atraco, violencia, etcétera. Bueno, pero evidentemente eso, como dice un amigo mío, eso hasta Hugo lo Chávez, ¿entiendes? O sea, todo el mundo lo sabe. Pero lo importante ahí es tratar este tema con seriedad. Por más foros y simposios que hagan desde el Intran, desde el Ministerio de Obras Públicas, de la Procuraduría, si no hay una actuación responsable sobre esto, no va a cambiar. Claro. El otro elemento es el CES como escenario, que yo sé que fue una sugerencia que hizo el expresidente y actual presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y que yo entiendo que es una sugerencia que viene cargada de una buena intencionalidad, porque está buscando democratizar más el diálogo. Ustedes saben que en el CES están representados los distintos partidos políticos, pero también hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones académicas, organizaciones sociales. Empresariales. Y yo creo que sí, que la pluralidad debe ser el norte. Sin embargo, Yuri y amable audiencia, el averaje del CES en este gobierno es crítico. Así es. O sea, todo lo que ha ido al CES como propósito de discutirse, de conocerse, de consensuarse, ha fracasado. Pero yo creo que ha fracasado más, Milicen, por la intención política que hay detrás. Porque cuando nosotros vimos las supuestas 12 reformas que el presidente Abinader y que el PRM llevó al CES, uno preveía que eso no iba a tener ningún tipo de provecho. De hecho, de las 12 reformas, luego el propio Ejecutivo comenzó a someter proyectos de ley de manera directa ante el Congreso Nacional. Exacto. Sin dialogar en el CES. Burlando su propia iniciativa y burlando el escenario. Claro, entonces, ¿para qué tú me llevas al CES si tú mismo vas a proponer o vas a hacer una propuesta ante el Congreso de la República sin haber dialogado con los actores que tú llamaste a un diálogo? No puede ser, no puede ser. Entonces, yo no le endilgaría ahí la responsabilidad al Consejo Económico y Social, que debe ser más activo. Claro. Que debe ser más activo, yo aquí lo he criticado. Ahora, pienso que el presidente Fernández tiene razón porque es un
organismo constitucional. Claro, o sea, está claro. plasmado en la Constitución de la República Y como es el órgano plural, de diálogo claro. social. Mira, más que por la intencionalidad política, yo diría que por la falta de voluntad política, porque justamente una de las características de este gobierno es que no le gusta jugársela. No, Es un gobierno no, ñoño, así es. muy, Sí, muy atado Nada tiene que ver con el concepto de precavido. Nada tiene que ver con el concepto. Es con ñoñería. Y ser precavido en política es importante, claro que sí, porque es mucho lo que tú tienes entre manos. Tienes que valorar todo, porque cualquier decisión afecta y puede generar una crisis mayor. Pero yo lo que me refiero es a no querer jugársela, o sea, a no querer hacer músculo político y usarlo. O sea, ¿cómo se explica, si no es por esa ñoñería, Yuri, que un gobierno que tiene, por ejemplo, una mayoría congresual abrumadora, sea un gobierno que también puede exhibir un averaje tan bajito en términos de conocimiento y aprobación de leyes que son importantes? O sea, la mora legislativa que hay en República Dominicana actualmente, eso es algo que uno tampoco entiende y que no lo puede explicar si no es porque no se la quieren jugar. Yo te voy a plantear dos temas. El primero, un grupo de candidatos a diputados como yo fuimos objeto de ataques feroces por el tema de las 3 causales, etcétera. Yo no me pregunto, o más bien yo me pregunto, ¿cómo puede ser que este gobierno no haya aprobado el Código Penal cuando los que están a favor o cuestionan las 3 causales, o como en mi caso, que yo planteaba, miren, yo no puedo votar por ese código porque ese código protege al violador de la niña, porque le da, digamos, derecho de paternidad. Después que el violador cumple la condena, tiene derecho de paternidad sobre la criatura que es objeto de la violación. Yo no puedo aprobar ese código porque yo no voy a martirizar a una mujer 2 veces. Está bien, no quieren aprobar las 3 causales, perfecto, pero espérate, la discusión tiene que ser otra. Tiene que ser otra. Ahora, uno se pregunta, ¿dónde están esas personas que solamente salen en campaña con una viveza ferviente para atacar ese tema y ahora no atacan a los congresistas para que aprueben el Código Penal? Yo no entiendo. Doble moral. No, yo no entiendo, porque pero es la práctica de la hipocresía en la sociedad y eso no puede ser así. Y lo otro es que tú planteabas, Melissa, en el tema del vacío, en temas estructurales del país. Yo pienso que hay un vacío de liderazgo y a pesar, la gente puede decir, pero bueno, ¿cómo hay un vacío de liderazgo si se juntaron los 4 presidentes? Bueno, el vacío de liderazgo es tan claro como la incertidumbre que existe de cara al 28, porque aquí no se sabe qué es lo que va a pasar. Claro. Ni hay perfiles de liderazgo claros para poder suplantar o sustituir lo que hay actualmente. Entonces eso quiere decir que hay un vacío de liderazgo, porque en el PRM no hay un candidato claro. No hay un candidato, por el contrario. Todo lo contrario. Por el contrario, no hay nadie que usted pueda decir, bueno, está enfilado, como si ocurría en el PLD, por ejemplo. Cuando estaba Leonel, usted decía, bueno, es Leonel o es Danilo, pero uno de los dos. Usted estaba claro de lo que había, ¿no? Y en el caso del PRM, con la reelección del presidente Abinader. Pero de cara al futuro, hay un vacío de liderazgo importante en la República Dominicana que no se ha llenado por razones como la que tú señalabas, Millicent. Nadie se la quiere jugar. Usted es funcionario, usted es director de una institución, usted es ministro de una institución, pero es sobre la base de la inercia. Que corra la bola como ha corrido siempre y que yo no me ensucie. Claro, Poncio Pilato. Pero venga acá, usted está en ese ejercicio precisamente para jugársela, para usted, digamos, poder transmitir la visión que usted tiene de ese funcionariado, que no es así. Quieren ser mis simpatías. Quieren ser mi simpatía y lamentablemente yo valoro mucho el consenso, claro que sí, pero llega un punto en que hay temas en los que es imposible lograr el consenso. Claro. Entonces, ¿qué se debería de hacer ahí? Decidir en función de lo que le conviene a la mayoría, del bienestar colectivo, pero para eso hay que jugársela. Antes de darle paso a Ray, yo pienso, Millicent, que hay algo ahí que destacar. Con eso de que tú señalas de no jugársela. Y es diferenciar las características del poder adquirido del poder formado. Poder constituido, poder constituyente. Claro. ¿Por qué? Porque el poder que se adquiere mediante la circunstancia o la coyuntura es muy diferente al que se forma para adquirir el poder. Totalmente. Son dos cosas distintas. Y ahí usted se da cuenta en las decisiones que tomó Leonel, por ejemplo, con el metro.
Hicieron huelga, vaina, que sí, pero se la jugó. Digo, eso va y eso va. Yo la primera. Lo que ustedes digan. Yo escribí en ese entonces en clave digital y escribía mis artículos. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos un metro. Claro. Bueno, en el caso de Danilo, Punta Catalina, satanizada. Sin eso tuviésemos nosotros con apagones diarios ahora mismo. Y usted podrá tener sus cuestionantes sobre ambas obras. Ahora, definitivamente determinantes para la vida cotidiana del ciudadano dominicano. Que eso es, digamos, algo que no ha ocurrido con este gobierno. Buen día, Rey. Buen día, mis compañeros. Buen día, Yuri. Sí, justamente, definitivamente, planteaba Millicent al inicio, el poder político debe de usarse cuando debe de usarse. Muchos funcionarios, evidentemente, cuando tienen un decreto firmado por el presidente, no quieren de ninguna manera jugársela, no quieren generar ruido al presidente, sobre todo este gobierno, que muchas veces su consulta de fuente para gobernar son realmente las redes sociales. Entonces, los funcionarios no quieren generar ruido, generar problemas. No hagan esto, no, porque esto. No, pero espérate, esto fue una decisión estudiada. Nosotros decidimos esto, se hizo un consejo para esto, se hizo una comisión. Sí, pues tocaba decir algo fundamental ahí, Ray. Duró un año en este estudio. Eso. Y por el simple hecho de un tuit, por el simple hecho de un comentario de cualquier persona en las redes, el presidente llama y dice, tumben eso. Esa es la expresión, tumben eso. Entonces, sí, claro que sí, muy de acuerdo con mis compañeros. La política o el político debe servir al país, debe servir a la sociedad. Y cuando esto no se hace, al final entonces no tiene sentido el funcionario, ni tiene sentido lo que hace. Y pasa al olvido, como muchos funcionarios de diferentes partidos políticos. Don Fran. Sí, muy buenos días a todos, señores. Yo estoy de acuerdo plenamente con ustedes en el sentido de que las decisiones institucionales, porque aquí, aunque todo es política, las decisiones institucionales deben de separarse del espectro político partidista y del espectro político sectorial. Y muy acorde con lo que tú vas explicando, Ray, las decisiones institucionales deben de tener un nivel de certeza, de firmeza, de garantías de seguridad en su ejecución, y para eso es completamente fundamental que se cuente con el respaldo jurídico, con el respaldo técnico, con el respaldo social. Ray, que tú lo mencionabas el sábado pasado, las decisiones políticas institucionales que no cuentan con un respaldo social, que no se socializan primero, que no hacen parte a las comunidades y a la sociedad de esas decisiones, terminan no ejecutándose. Totalmente. O durando muy poco en el tiempo. Y eso me parece que completa un criterio bastante importante sobre cómo se deben de tomar y ejecutar las decisiones en el ámbito público. Yo entiendo que ese ha sido uno de los talones de Aquiles de este gobierno, y no me refiero a los allanamientos a Aquiles, me refiero al talón de Aquiles. Ha sido uno de las debilidades de este gobierno, en el sentido de que aún con buenas intenciones, con una visión clara o con una pretensión concreta de que algo resulte positivo para la ciudadanía o para una decisión en específico, pues la falta de esas bases, de esos cimientos en los procesos de toma de decisiones hacen que constantemente uno vea que con una fragilidad y una velocidad inusitada, cosas que uno entiende que pueden ser interesantes, importantes, que necesitan mayores discusiones o que por su naturaleza van a generar confrontación pública, pero que igual son decisiones que se pueden tomar, pues se desvanecen. Y se desvanecen justamente porque no hay un listado de criterios argumentativos sobre los cuales tú puedas defender la decisión que toma una institución o el gobierno, porque no existe esa base, ese criterio sobre el cual se cimentó esa decisión. Entonces yo creo que eso, a 5 años de un gobierno, que aunque sean 2 gestiones distintas, sigue siendo un mismo gobierno. Ha habido muy poco cambio en la estructura funcionarial, en la estructura operativa, los mandos siguen siendo los mismos. Me parece que es una vulnerabilidad, es una debilidad
que más allá de la imagen del gobierno, termina afectando el día a día de la toma de decisiones que debería producirse a favor de la ciudadanía dominicana. Bueno, señores, a propósito de diferenciar el poder adquirido con el poder formado y de tomar en cuenta lo que han planteado nuestros compañeros, hay otro caso muy similar, aunque en sentido contrario, de la estabilidad y la madurez política, que es, digamos, las diatribas y confrontaciones que se han suscitado entre el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y el hombre más poderoso del mundo en términos políticos, Donald Trump. O uno de los más poderosos, porque lo de Xi Jinping y Putin es antológico, pero uno de los más poderosos del mundo, que es Donald Trump. Esa es precisamente la esencia de lo que significa votar por actores improvisados en la política. Y yo he dicho muchas veces que los actores improvisados desprestigian cualquier profesión. Es decir, si usted viene a un escenario y plantea que usted es arquitecto o que usted es ingeniero, sin serlo, usted puede estar seguro que esa obra va para el piso. Si usted, digamos, plantea en un escenario que usted es abogado y pretende defender a una persona que está siendo enjuiciada e imputada para para coartar su libertad, usted puede estar seguro que esa persona va a caer presa. Y sucesivamente, si usted lo va viendo así, bueno, en el caso tal vez inclusive de la propia comunicación, ahora que se ha planteado la ley de libertad de expresión y de medios audiovisuales, la cantidad de personas que se hacen llamar periodistas, pero que no lo son, o los propios comunicadores, como es el caso nuestro, que se paran frente a un micrófono sin ni siquiera formarse o edificarse sobre el tema que pretenden tratar. ¿Qué pasa? Desprestigian la profesión. Y una de las profesiones precisamente más desprestigiadas es la de la comunicación actualmente, por lo que llama views, like, etc. Bueno, eso es lo que pasa con Trump. Porque la discusión que existía sobre Trump en el momento de las elecciones, la gente la planteaba como una discusión ideológica, pero la discusión sobre Trump supera el tema ideológico porque ha quedado demostrado que sus actuaciones no responden a una ideología particular, sino a un criterio personal y medalaganario. Ahí usted le pregunta a la gente que quería que Trump fuera presidente, ¿se siente satisfecho con lo de Trump? Bueno, aquí tuvo inclusive nuestro amigo Yasser Román explicando por qué todos los que han sido partidarios de Trump en países extranjeros han perdido elecciones. Es decir, todo, hasta en el Vaticano se reflejó esa realidad porque el cardenal que Trump había promovido, el cardenal que quedó fuera, aunque fue un estadounidense que quedó electo, pero es la antítesis de Trump. Entonces, ahí se ve cuando las sociedades se equivocan. Imagínese usted, un hombre que compró una red social para inducir el pensamiento a través de X o lo que era Twitter para que Trump ganara las elecciones y hoy es su archienemigo y rival. Miren ahí la situación que se da cuando usted improvisa con actores en la política. Dígase algo, don Cristian. Buenos días, República Dominicana. ¿Usted estaba apoyando a Trump? ¿Usted estaba apoyando a Trump? Claro. No, yo creo que en el escenario que estaba presente, Trump era ideal. Yo lo creo así, sobre todo basado en... Frente a Kamala. Pero 1000 veces. 300.000 veces. Pero claro que sí, yo creo y no te arrepientes. No, todavía. para nada todavía. Todavía. Para nada ¿Qué todavía. más falta Todavía que pase no, en el mundo? todavía no. ¿Qué más falta? Tuviéramos que en este pase? momento anunciando subsidios para los niños cambiar de género. Ay, no, Entonces, ay, no. yo prefiero quedarme con estas loqueras particulares. Muy de acuerdo. En el contexto actual. ¿Subsidio para qué, don Cristian? Para transicionar, no, Muy yo fuerte. imagínate, para niños, Con no. tantos niños que no tienen comida, que no Claro, tienen educación, entonces, vamos ahí a es que yo enfocar voy, en los ahí es que yo voy. Yo no vamos a estoy de- subsidiar eso. Yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que Trump plantea, pero creo que en el escenario que había, uno se va a verse por lo menos malo. Entonces, esa era la realidad que de alguna forma acompañaba y el mundo tenía algunas situaciones particulares que de alguna forma entiendo que con Trump o se moderaban o de alguna forma se recomponían. Y eso quizás Pero ayudaba un poco don a Cristian, a los números. ha salido un poco el tiro por la culata porque no ha podido terminar con ninguna guerra y la situación de Con Gaza nada, todo lo y contrario. Palestina es apremiante, la verdad, cuando usted ve esas imágenes, cuando ve esos bombardeos,
La verdad que algo tan atroz como eso quede impune frente a la comunidad internacional, yo pienso que es alarmante. Yo pensé que ya esta fecha del conflicto ruso-ucraniano Por ejemplo, se tendrían también avances mayores. Significativo, sí. Yo creo que ni los cese al fuego se han respetado, aunque se acordó de alguna manera, o se puso sobre la mesa la posibilidad de que se ejecutara, pero bueno, no ha sido así. Se evitó, sí, el conflicto India-Pakistán, que arrancó en una semana, ya tenía toda la zona sur de Oriente desarmada, y imagínate que se abonara ese nuevo conflicto a lo que ya existía. Y bueno, habrá que ver en el tiempo cómo eso termina manejándose. Sin embargo, habrá que esperar. Al parecer el liderazgo del mundo todavía está en serios problemas para dirimir estas situaciones que de alguna forma son las que mantienen al mundo en esta incertidumbre que hoy tenemos, y sobre todo el tema económico, que es quizás el que más se expande rápidamente. Ahí los factores del conflicto chino y sobre todo las políticas arancelarias de Trump, habrá que ver cómo impacta en el mundo. Nosotros ya comenzamos a sentir de alguna forma eso con el tema del crecimiento económico. Nosotros iniciamos con una previsión casi cercana al 5% de crecimiento para este año. Estamos en el 2.7. Y sumado a una serie de factores internos, ya nosotros vamos con una proyección una proyección optimista sí, de un 4.3, 4.2% en la mayoría de los indicadores. De manera que habrá que ver cómo eso termina de cuajar para la mitad del año. Es que va a ser difícil, don Cristian, porque en el primer semestre, que ya estamos en el primer semestre, sí, lo que hemos crecido es un 2.7. Ya he visto artículos, opiniones de importantes economistas del país, como Jaime Ariste Escudero o Andy Dawager, en donde señalan que sería prácticamente imposible que el país pueda lograr esa meta optimista, como tú muy bien señalas, que se había trazado. Después de plantear un 5, plantear un 4 punto y tanto, un 4, ya el descenso es inminente. Mira, yo quiero volver al tema original que tú planteabas, Yuri, al que Cristian le salió corriendo. Raudo y de Tron, de la que estábamos hablando. Porque mira, yo de hecho he escrito varios artículos advirtiendo sobre el fenómeno de los outsiders. Y lo digo por lo siguiente, yo creo que los dos tienen razón. Bueno. Ambos Dije, pero poca. Los dos tienen razón. Mira, con el fenómeno de los outsiders, y porque a mí me preocupa, yo reivindico la actividad política como una intención clave, y recuerdo siempre esa descripción que hacía nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, de la política. Pero yo reivindico la buena política, la política que no va al servicio público a lucrarse en términos personales, sino a aportar al bienestar colectivo. En esa es la política que yo creo y esa es la política que reivindico. Sin embargo, la verdad es que hoy día las fronteras se han ido diluyendo. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos, con el caso de este famoso empresario que llega al tren gubernamental, o sea, eso de entrada obviamente... Prácticamente como jefe de gabinete. Jefe de gabinete, o sea, director de gabinete. Entonces, DOGE, exactamente. El Departamento de Eficiencia... Eficiencia gubernamental, algo así. Entonces, realmente es un ejemplo de cómo se desdibujan los límites, las fronteras y todos los conflictos éticos que eso puede tener, y es parte de lo que estamos viendo. Ustedes saben que ahí realmente lo que hubo, más que un diferendo político, es un diferendo económico, claro, y que en ese sentido es que ha estado reaccionando Moss. Sin embargo, yo llamo la atención porque a mí me encanta, y siempre digo la frase de cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya a remover, porque yo creo que esos son escenarios que deben de servir de reflexión también para la clase política dominicana. Una clase política que a veces yo creo es injusta con la llamada sociedad civil, con los movimientos sociales, porque a veces hay críticas que se hacen, que son críticas válidas y críticas bien intencionadas, y muchas veces reaccionan de manera agria y lo tildan de enemigos, inclusive le adjudican a una preferencias políticas partidarias, pero no se detienen a escuchar
¿por qué se hace esa crítica? Y yo lo digo porque siento que hay una cuota de responsabilidad en los políticos en que el fenómeno de los outsiders se esté dando y que tú puedas tener figuras que vienen del mundo empresarial, del mundo económico, directamente a la política. Directamente a la política, y todo el conflicto de interés, el conflicto ético que plantea tú tener una persona que es socio, que es cliente, que le vende al Estado, que le compra, y tú lo tienes tomando decisiones políticas desde el Estado. ¿Quién garantiza? Política no, tú tienes a esa persona tomando decisiones como regulador del propio sector del que él se beneficia o tiene criterio de productividad. O sea, exacto. No, es más grave que eso. O sea, es que tú tienes una gente regulándose a sí mismo. Regulándose a sí misma. Entonces, y regulando a su competencia directa. Correcto. Entonces, eso te genera a ti toda la suspicacia del mundo como para tú poder, digamos, presuponer que no hay claridad en el manejo de esas personas. Claro, pero eso debe llamar a la reflexión a los políticos tradicionales, de que personas del sector privado, personas que no tienen una formación política, que de una manera u otra también en nuestro país ha pasado lo mismo, evidentemente eso debe llamar a reflexión a estos políticos que sí son formados en los partidos. Y es que la gente no cree ya en el sistema de partidos políticos. Totalmente. Y tiene que elegir otra cosa, tiene que elegir algo diferente para ver si hay un real cambio del curso que lleva las decisiones políticas y lo que realmente le conviene a la gente. La elección de Donald Trump, evidentemente, lo único que dice es que lo único que habla es de una población hastiada ya de un sistema político que no funciona y que cada vez va en detrimento de la sociedad y no están gobernando para la misma. Entonces, es como una válvula de escape. Vamos a ver qué hace Trump. Tú haces una encuesta y preguntas, ¿y por qué lo eligieron? Bueno, es que no había de otra. Era lo único que podía representar una ruptura a este sistema de declive político que evidentemente estaba pasando en Estados Unidos y que de igual manera pasa en la República Dominicana. Hay que tener cuidado en esta situación, hay que mirarla con pinza, porque no estamos hablando de dos empresarios que están en pleito. Estamos hablando del POTUS, del presidente de los Estados Unidos y de la persona más rica del mundo, de la persona, digamos, que posee las principales tecnologías de avanzada, de punta, que domina los principales sistemas de inteligencia artificial y que además tiene una clave de acceso directo a la oficina oval de la Casa Blanca. Esto no se limita a un dime y direte de un par de mensajes por una red social, aun cuando hay que reconocer que la relación de Trump y de Elon Musk se mantuvo permanentemente visible a través de las redes sociales, a través de la plataforma X. No deberíamos limitar el análisis a lo que se establecen esos mensajes de ataque, o por lo menos deberíamos tener la suspicacia necesaria para guardar un espacio en nuestro análisis futuro por si esto lo que se trata es realmente de una estrategia entre ellos dos. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo en la Casa Blanca. Están pasando muchas cosas en el mundo que dependen de decisiones de la Casa Blanca. Y cuando uno se va a los mensajes donde ellos se dicen 3 y 4 cosas cada uno, realmente ahí no hay nada de contenido real. Son dos muchachos. Que diga Elon Musk que Donald Trump está en los expedientes de Epstein. ¿Y qué? ¿Qué significa eso? Sí, pues eso es relajito. Eso, ¿Cómo perdón, que? pero eso significa a nivel de consecuencia directa. ¿Qué significa eso? Que el Attorney General de los Estados Unidos va a salir a buscar a Trump para ver si es verdad que está en los archivos. No, pero lo que te digo es que esos relajitos ante la opinión, quizás no signifiquen nada en relación a lo que pueda, a temas personales, a temas de Estado. Pero una discusión personal sobre un caso como ese del presidente de los Estados Unidos no es un juego de niños. Acuérdate que Donald Trump, Cristian, ganó las elecciones siendo un convicto, condenado. ¿Qué le importa a él que digan que él tiene 15 expedientes más? Si eso le va a ser redituable para otro evento, justo a tiempo. Bienvenido, Fernando. Si eso le va a servir a él
si eso le va a servir a él estratégicamente para distraer la atención de otros temas que para él sean más importantes, ¿qué le importa a Donald Trump que digan que él está en 15 expedientes más? Lo que sí me preocupó, y ahí voy a conectar con lo que dice Millicent, es que Elon Musk haya dicho que sin él, Donald Trump no habría ganado las elecciones y el Partido Demócrata tendría mayorías que controlen tanto el Senado como la Casa de los Representantes, ¿verdad? Sí. La Cámara de Diputados. Y eso es peligroso porque estaríamos reconociéndole, o por lo menos estamos viendo que hay un individuo, un outsider de la política, que lo único que tiene es dinero y tecnología, como si fuera poco, que se está atribuyendo la determinación del futuro político de los Estados Unidos. Ese es un punto que me preocupa y me llama la atención. Y el segundo punto que me llamó la atención sobre los mensajes intercambiados entre Donald Trump y Elon Musk es que Donald Trump le fue en contra al sector de los vehículos eléctricos, queriendo atacar a Elon Musk. Entonces, como un sector que se supone que aunque ha caído un poco, es un sector pujante, es un sector que mira hacia el futuro, es un sector que tiene una vocación de crecimiento en muchos sentidos, no solamente económico, como el presidente de los Estados Unidos ataca directamente un sector como ese, que no solamente beneficia o perjudica a Elon Musk, sino que se trata de un mercado importante a nivel global. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos en la manera en que vamos a analizar este intercambio de mensajes y ver un poquito a futuro cuál podría ser el tema que verdaderamente se esté tratando de sacar o distraer con este intercambio de palabras entre los dos líderes de los Estados Unidos. Fernando. Algo que se puede aprender de esto es que hay algunas cosas que la derecha puede aprender, por lo menos en la forma y en las estrategias de la izquierda. Escuchen lo que estoy diciendo. La izquierda hace lo que sea para unirse y para permanecer en el poder, incluyendo la unión. La derecha, lamentablemente la derecha en todo el mundo, no solamente un fenómeno de Estados Unidos, sino de eso hay ejemplos de todos los países, siempre se piensa muy en la persona, se divide fácilmente, se dividen. Eso hay muchísimas luchas internas dentro de la derecha, incluyendo la derecha real, no solamente la derechita cobarde de centro, que para mí no es derecha, incluyendo la derecha real. Y eso es algo que podemos aprender. Ahora, ¿a qué se debe realmente esta división? Porque hay mucha especulación, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la gente tampoco no entiende la composición de la derecha. La derecha no solamente está compuesto por conservadores. La derecha está compuesto prácticamente por 3 grupos ideológicos aliados internamente. Está compuesto por el grupo conservador, está compuesto por el grupo patriota y está compuesto por el grupo libertario. Que, ojo, no son antagonistas, son aliados naturales, pero tienen diferentes enfoques, aunque tienen la misma política pública, que es lo que les permite a ellos unirse. Ojo, los conservadores, los libertarios y los patriotas tienen la misma política pública, repito. La diferencia es el enfoque y la importancia que le da a cada tema. Mientras para los patriotas, y el ejemplo de un patriota viene siendo el caso de Trump, el trumpismo es más patriota que otra cosa, se enfoca más en el tema migratorio de la inmigración ilegal, en la defensa de la soberanía social, se enfoca más en el muro, build a wall, y al mismo tiempo piensa todo lo que piensa la facción libertaria, piensa en reducir el Estado, piensa en reducir los impuestos, como él depositó en su proyecto de ley, pero no le da la misma importancia. Mientras que la facción libertaria, que internacionalmente es mejor representada por Milley, por ejemplo, aliado total de Trump, hay que pueden ver las diferentes facciones. Y para que la gente me entienda, la parte conservadora viene siendo mejor representada, por ejemplo, por Vox en España, por ejemplo, que habla más de los temas sociales, habla más en contra, a favor de la familia, en contra del aborto, en contra de la ideología de género, LGTB, feminismo, etc. Ustedes pueden ver la diferencia de los enfoques, piensan lo mismo. Los tres quieren reducir el Estado. Los que quieren bajar impuestos. Todos quieren la defensa en los temas sociales, antiaborto, antifeminismo, anti-LGTB, anti-ideología de género, cambio climático exagerado, todo lo mismo, pero son diferentes enfoques. Cada uno se concentra más en un tema, se especializa más en un tema, le da más importancia a un tema. Bueno. Entonces, ahí, para concluir, sí. este presupuesto es un presupuesto, el depositado por
Trump, que va más en la tendencia de derecha. ¿Por qué? Porque reduce el gasto público mínimamente, que fue el problema que vieron con Musk, solamente 1.6 billones de dólares, que es algo mínimo para lo que es el presupuesto de Estados Unidos, estamos hablando de trillones de dólares, y que reduce los impuestos, que está bien, aunque no lo suficiente para la mayoría de los libertarios, y eso es correcto. Pero ahí uno se da cuenta como no es lo suficiente para la tendencia libertaria. Y ahí, por ejemplo, yo sí le doy la razón a Musk en que ese presupuesto, en el fondo, que ese presupuesto debía de tener una motosierra mucho más profunda, pero no le doy, y el problema que tengo con Musk, no le doy la forma para nada la razón a Musk. Porque que comienza todo esto, realmente, por un tema de principio, es Musk, pero la forma que lo hizo fue fatal, porque se puso a sacar cuestiones personales y inventar muchísimas cosas incluso sin evidencia sobre Trump para hacer daño y crear esta división y tratar de lograr su objetivo. Objetivo noble, yo creo 100% en la motosierra, pero no es la forma. Tal vez estaba incluso tratando de emular la forma de Trump. ¿A qué me refiero con la forma de Trump? Trump tiene una estrategia, y eso se puede ver en su Art of the Deal, en su libro, de que usa una estrategia radical, una forma radical para conseguir lo que él quiere, para conseguir su objetivo en una negociación. Por eso ustedes ven que ha sido tan exitoso en geopolítica y ha conseguido muchísimas cosas, como el canal de Panamá, hasta abrir que estén dispuestos a venderle Groenlandia, en un recorrido casi imposible. Porque él usa una posición muy radical para después lograr su objetivo. Parece que Musk estuvo dispuesto a ir con él personal, lo que sea, para lograr su objetivo. Y creo que una estrategia fallida en este caso. Solo 5 segundos, Yuri y Jennifer, para decir, me gustaría que en otro momento, tal vez otro día, podamos retomar este tema, porque a mí, de lo que hemos planteado, me preocupa también ver cómo hay una parte de los sectores de extrema derecha, de los sectores conservadores y de los sectores antiderechos que han abandonado los temas económicos, los temas políticos, los temas sociales, por ejemplo, el tema de la prosperidad, del desarrollo, de combate a la desigualdad, de hacer gestiones gubernamentales más eficientes. El impulso a la propia empresa privada. Y se han concentrado en temas íntimos de la persona. De pronto es más importante debatir o votar a favor de quien, por ejemplo, trata temas como el derecho a las causales, temas, por ejemplo, como el tema del sexo, el tema del género, y eso sustituye totalmente la discusión de temas de carácter económico. Entonces, me gustaría que en otro momento, coordinador, podamos debatir de manera amplia ese tema, porque a mí me preocupa una pseudo agenda de prioridades que se ha impuesto en relación a la vida íntima, a las decisiones personales que toma la gente, y lo hacen sectores que supuestamente son libertarios y creen en la libertad y defienden el libre mercado, pero no defienden ni respetan la capacidad de decidir sobre su vida. La libre que persona. tiene cada persona. La relativización del concepto de libertad. Gracias. Libertad para la empresa, pero para la persona, las cadenas del tradicionalismo y los valores clásicos. Opresión para las personas. Vamos a hacer el próximo segmento. Vamos a hacerlo. Cámara fuera.